Hola, que Dios los bendiga en este día. Bueno, continuamos con Mateo capítulo 23, versículo 13 al 24. La versión que voy a leer es la Nueva Traducción Viviente y dice: ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la imponen. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Palabra de Dios, amén y amén. Bueno, el título de hoy es Advertencias contra los hipócritas. Me acuerdo cuando era más joven, en mi primer viaje misionero a Uruguay, me acerqué a un señor de edad y le pregunté amablemente: ¿conoce a Jesús? Y la primera reacción de este señor fue: no me hables de Jesús ni de la iglesia. Entonces le pregunté ¿por qué? Y me dijo: porque ustedes solo hablan mucho de Dios, pero no lo demuestran en sus vidas. Son hipócritas. ¡Wow! Me costó aceptarlo, Pero este señor tenía toda la razón, porque yo era así. Desde chico conocía mucho de la palabra, pero si le soy sincero, no lo practicaba en mi vida. Es triste escuchar que alguien diga: ¿cómo puedo creer en Jesús cuando veo que los mismos creyentes no dan un buen testimonio? Por eso la vida de un cristiano es reflejar a Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Es de mucha bendición ver a un vecino, un compañero del trabajo, que desea conocer a Jesús por el buen testimonio de otro cristiano. En el pasaje de hoy vemos que Jesús reprende duramente a los escribas y fariseos. Y vemos a un Jesús hablando en un tono que no acostumbramos ver en Jesús. Sabemos que Jesús es humilde, manso, lleno de amor, misericordioso, pero Él va a usar palabras muy fuertes a los líderes religiosos como hipócritas, guías ciegos, ciegos tontos, hijos del infierno. ¡Ay de ustedes! ¡Qué aflicción les espera! Son términos que decimos: ¡wow! ¿Qué fue lo que le molestó realmente a Jesús para que diga esto? Jesús nunca hablaba así con los pecadores. Él se juntaba con los pecadores, comía con los pecadores, compartía las buenas y nuevas de la salvación con los pecadores. Pero vemos que Jesús tenía un problema con estos líderes religiosos. ¿Cuál era el problema? La hipocresía. La palabra hipocresía proviene del griego, que era un término que se les daba a los actores griegos que participaban en obras de teatro. Estos salían con una máscara, fingiendo ser un personaje que no eran. Solo actuaban para el público. Bueno, así eran estos escribas y fariseos para Jesús. Eran hipócritas, que solo se ponían una máscara de piedad y actuaban como si fueran hombres de Dios, pero al final
todo eso era nada más que una actuación, una simulación, y es por eso que el Señor Jesús les recrimina por su falsedad. Era tan serio la hipocresía de los fariseos y escribas que no solo ellos mismos cerraban el reino de los cielos para no entrar, sino que ni dejaban entrar a otros. ¡Qué terrible es esto! Estos líderes religiosos no eran perezosos, trabajaban duro. Si vemos en el versículo 15, dice que ellos viajaban por toda la tierra y por el mar para ganar un solo seguidor, pero en vez de hacer seguidores o discípulos de Jesús, de llevarlos a la salvación, los influenciaba con su mal testimonio, haciendo seguidores de ellos para luego convertirlos en un hijo del infierno 2 veces peores que ellos. Si eres un líder o un pastor, ¿estás buscando formar seguidores de Jesús o estás trabajando duro para formar tus seguidores? Siempre debemos buscar y formar a seguidores de Cristo, discípulos de Cristo Jesús. Es más, los líderes religiosos consideraban el oro y la ofrenda del altar mayor que el templo y el altar mismo. Claramente, ellos amaban el oro más que a Dios. Hay un dicho: tus valores moldean tus creencias. Recuerde, las cosas que nosotros consideramos más importantes pueden influenciar en lo que creemos. Primeramente, esta palabra es para mí. Yo como pastor debo primeramente examinar siempre mi corazón. Pero esta advertencia no solo es para los líderes, sino para todos los cristianos. Recuerda, tus valores moldean tus creencias. Otra de las cosas que Jesús les recriminaba a los líderes religiosos es que ellos eran estrictos con los asuntos pequeños, como dar a Dios una semilla de cada 10, o sea, el diezmo. Pero ellos ignoraban las cosas grandes, como hacer la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, no crea que Jesús está diciendo que no es necesario diezmar. No, Jesús claramente dice en el versículo 23: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Ellos no tenían ningún problema en diezmar, lo podían hacer tranquilamente, pero el problema es que ellos, por haber diezmado, se creían más justos, pensaban que por diezmar estaban bien delante de Dios, pero descuidaban los asuntos más importantes, que es la justicia, la misericordia y la fe. La justicia tiene que ver con el trato correcto hacia el prójimo. La misericordia significa la disposición de mostrar compasión y ayudar al prójimo, siendo paciente y tolerante. Y la fe, obviamente, la fe en Dios. Pero no solamente la fe en Dios, sino manifestar esa fe en nuestra vida diaria. Amada iglesia, ¿tenemos y practicamos estas cualidades que reflejan el carácter de Cristo hoy? ¿O seguimos valorando la religiosidad, la liturgia, las costumbres y tradiciones más que la justicia, la misericordia y la fe, que reflejan el carácter de Cristo Jesús? Amada iglesia, hoy podemos aplicar estas 3 cualidades de Jesús para que a través de tu vida y mi vida puedan ver a Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque esta palabra no es solamente para los líderes, no es solamente para los religiosos, sino que esta palabra es para mi vida. Y si te soy sincero, muchas veces caemos en el fariseísmo, en la hipocresía, en la falsedad, aparentando ser diferente ante los ojos del público. Señor y Dios mío,
que siempre recordemos que estamos delante de ti, que tú ves en lo más profundo de nuestro corazón y que pesas en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que no seamos insensatos de creer de que podemos ocultar algo en nuestro corazón delante de ti. Queremos ser honestos, sinceros, genuinos, Padre, y para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo nos dé convicción de pecado, para poder examinar lo que hay en nuestro corazón. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti. Hoy deseo reflejar la justicia, la misericordia y la fe, el carácter de Cristo, para que muchos puedan ver a Jesús a través de nosotros. Para tu gloria. Gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.